Bueno, estaba hablando de ansiedad, ¿no? Ok. Lo que decía, independientemente, ¿no? Quería hacer una revisión histórica, ¿de acuerdo?, de cómo empezó el estudio del condicionamiento clásico pues, a ser importante y relevante pues, para la explicación del lenguaje. Ya Pavlov pues, definió el lenguaje como un segundo sistema de señales, es decir, siendo el primero pues, esos reflejos condicionados e incondicionados. Autores, pues como Razran, pues sí continúan hablando o hablaron en su día cómo las palabras podían adquirir ese significado pues por asociación pues con los objetos que representan o incluso entre palabras, ¿no? Y se destaca, digamos, la capacidad de generalizar respuestas y significados en ese sentido, ¿no? Pues por ejemplo, como si yo asocio guitarra a algo desagradable, pues sin necesidad de haberlo explicitado o establecido esa relación, pues a lo mejor violín pues también adquiere ese valor, ¿no? En su día dieron diferentes pues, explicaciones. En concreto, bueno, pues se habló de una respuesta mediacional, ¿no? Que es esa respuesta que hemos hablado del significado, ¿no? Pues como un conjunto de respuestas. Y eso es la respuesta mediadora, ¿no? Esos significados que comparten, esas respuestas se comparten pues diferentes palabras, ¿no? Stats, vamos a decir que es como el máximo representante primero del conductismo paradigmático, pero además también de cómo el condicionamiento clásico pues, se llevó al laboratorio, y él básicamente lo que hacía era asociar pues, diferentes estímulos aversivos o apetitivos a palabras sin significado, y demostró en el laboratorio pues, cómo esto se podía hacer, ¿no? También, que luego hablaremos de esto, y que pues cómo él intentó pues, aunar en su teoría pues tanto el condicionamiento clásico como operante y cómo llevarlo esto a la práctica clínica. Bueno, estos serían como dos ejemplos de experimentos y de la respuesta mediadora y de procesos de generalización. Esta propuesta pues no estuvo exenta de críticas en el sentido de que por estas críticas explicarían por qué de alguna forma pues se volvieron a centrar o se empezaron a centrar en las explicaciones operantes. En primer lugar, pues la perspectiva mediacional pues al final pues son variables que son difíciles de observar, por no decir imposibles, y por tanto pues difíciles de manipular en el laboratorio, y no dejan de ser inferencias o incluso constructos, y ya sabemos pues los problemas que esto acarrea. Luego, ciertas características del condicionamiento clásico, digamos que pueden ser incompatibles con ciertas características del lenguaje, como puede ser la bidireccionalidad, es decir, pocas veces o es difícil, según diferentes autores, pues que se den el condicionamiento hacia atrás. Luego, por otro lado, algunos destacan el problema de la extinción, ¿no? Como las palabras generalmente no aparece S e I, y ¿por qué no se extingue? Es decir, ¿por qué continuamos respondiendo ante esto? Pues eso también habría que resolverlo. Y de alguna manera, pues también otros dicen pues que es independiente del contexto, ¿no? Acontextual, por así decirlo. Es decir, si a mí una serpiente me da miedo en el campo, ¿por qué voy al zoo y no me genera ese miedo, ¿no? Bueno, pues estos serían, digamos, problemas que habría que resolver. Desde una perspectiva operante, pues como creo que ya sabéis, pues digamos, pues el estudio a través de procedimientos operantes como igualación a la muestra, pues estudian las relaciones de equivalencia y la transferencia de funciones entre esas clases funcionales, esas clases estimulares, ¿no? Digamos que ante este hecho, es decir, ante este hecho de, cómo estímulos pueden llegar a ser equivalentes, cómo pueden emerger diferentes relaciones de simetría, transitividad, etcétera, sin previamente haber sido entrenados, y cómo esto se puede generalizar, pues cambiando la función de un estímulo, y cómo esto genera que cambien otros estímulos, pues también ha sido estudiado desde el condicionamiento clásico. Pues tenemos, por ejemplo, el precondicionamiento sensorial o el condicionamiento de segundo orden, pero esto, digamos que este fenómeno pues, se ha estudiado desde una perspectiva operante, es decir, pues arreglos o procedimientos de igualación a la muestra, como acabo de decir. Y
a colación pues diferentes teorías operantes, ¿no?, al respecto. Pues Sidman, que es el que empezó a todo esto, pues bueno, dice que esto es esta capacidad de relacionar, pues es, digamos, una característica básica nuestra. Otros autores pues destacan pues que necesitamos, ¿no?, la teoría del naming en el lenguaje para poder hacer esto, y luego otros autores pues hablan sobre ciertas operantes relacionales y ciertas cómo las personas pues establecen arbitrariamente esas relaciones, y es lo que estaría debajo de la teoría de los marcos relacionales. De alguna forma, ambas perspectivas pues comparten la idea de, bueno, pues que generamos nuevas relaciones sin entrenamiento previo, pero lo que pasa es que no nos ponemos de acuerdo en qué proceso lo explica mejor o qué procedimiento pues podría dar lugar a esto, ¿no? Al fin y al cabo, los dos también dicen que no es la similitud física, es decir, que es algo aprendido y que es, digamos, en las relaciones pues bien semánticas entre ellos o bien pues las relaciones arbitrarias que hayamos establecido lo que realmente pues estaría detrás o realmente importa a la hora de relacionar diferentes estímulos. Bueno, como decía, pues hay procedimientos operantes, pero también, y dentro de los operantes hay muchos para conseguir estas relaciones, pero también hay procedimientos de tipo respondiente, que es lo que aquí voy a destacar. Es decir, muchos autores, pues básicamente lo que hacen es establecer diferentes relaciones entre estímulos, donde un estímulo arbitrario predeciría otro estímulo arbitrario. Es decir, que estos autores descubren que no es necesario pues una historia no utilizan discriminaciones condicionales, por tanto no hay una respuesta diferencial y ni un refuerzo diferencial ante no hay una historia explícita de reforzamiento diferencial, ¿no? Es decir, que solo el emparejamiento de estímulos, pues digamos que da lugar o podría dar lugar a estas relaciones, a estas nuevas relaciones no entrenadas. Y digamos que esto es con lo que nos vamos a quedar, ¿no? Y luego hablaremos más tarde. Pero de nuevo, pues también hay críticas a este respecto, ¿no? Es decir, pues no hay una programación, dicen, ¿no?, entre un orden entre el EC y lo que funcionaría como I. Por tanto, es difícil pues que arreglos de igualación a la muestra se puedan interpretar con estos términos, ¿no? O no hay una naturaleza biológicamente relevante del estímulo incondicionado, etcétera. A esto otros autores responden, como esto es una controversia, ¿no?, estamos aquí por eso, pues digamos si estas son entonces características fundamentales pues del condicionamiento clásico, si habría que redefinirlo. Bueno, de hecho es que bueno, hay como os pongo aquí abajo, ¿no? O sea, hay autores que sí que destacan pues típicos procedimientos o típicos procesos del condicionamiento clásico, como puede ser el bloqueo y el ensombrecimiento, pues que se han visto que tienen lugar en este tipo de estudios, y tanto de equivalencia pues como de equivalencia a equivalencia. Bueno, pues ¿cuáles son las implicaciones prácticas de todo esto? Pues al final podemos establecer una equivalencia funcional entre el contexto clínico y en la vida diaria de nuestros clientes. Básicamente por lo que acabo de decir, ¿no? Es decir, si el lenguaje nos permite referenciar cosas, pues lo que trabajamos en la clínica básicamente es con las descripciones que la gente hace de su vida cotidiana. Esto, pues como destaca por ejemplo en la psicoterapia analítico-funcional, es tremendamente ventajoso para nosotros porque podemos trabajar directamente con las verbalizaciones de nuestros clientes e incluso aplicar contingencias directas sobre estas. Lo que pasa es que no es la única forma que tenemos para trabajar esto, ¿no? Es decir, cómo es posible que también, digamos entre comillas, telemáticamente podamos controlar la conducta de nuestros clientes pues fuera de sesión. Y a lo mejor aquí el condicionamiento clásico, por lo que decimos, ¿no? O sea, podemos hacer que tengan lugar respuestas no entrenadas fuera de sesión. Y por ejemplo, pues condicionando palabras, asociándolo a otra cosa, cambiando esa funcionalidad a través de, por ejemplo, emparejamientos que como terapeutas podemos llegar a hacer. En concreto creo que la terapia de aceptación y compromiso sí que ha destacado de alguna manera, y entendedme casi sin saberlo, el hecho de que el condicionamiento clásico también es una forma de trabajar este repertorio verbal de nuestros clientes. Es verdad que ellos, por la teoría de los marcos relacionales, lo interpretan sus procedimientos y sus técnicas en términos operantes, pero ejercicios o técnicas paradójicas como pues ejercicios de difusión, el uso de metáforas, pues
digamos que el condicionamiento clásico tendría mucho que ver en esto. Es decir, si yo repito hasta la saciedad pues una palabra, pues a lo mejor es una cuestión de pues que estoy exponiéndome o estoy simplemente extinguiendo esa respuesta, o usando metáforas estoy creando nuevos condicionamientos o contracondicionando, ¿no? En definitiva, al final, pues que tenemos diferentes formas pues de alterar esos estímulos verbales y de alguna manera pues el comportamiento de nuestros clientes. Como conclusión, bueno, pues podemos concluir que sí que es cierto que la contigüidad espaciotemporal entre eventos sería un factor crítico, necesario e incluso suficiente para generar estas respuestas. Pues existe también una gran potencia explicativa del condicionamiento clásico, y que a lo mejor este debería reconceptualizarse y debería repensarse un poco más, pero no haciendo alusión a estos mecanismos mediacionales que, como decíamos, pues son difícilmente demostrables o trabajables con ellos. También existe una relación, como hemos dicho, pues íntima entre el condicionamiento clásico y operante, es decir, pues estímulos condicionados pueden ser reforzadores, pueden ser castigos, y al revés, ¿no? Pues reforzadores y castigos también pues pueden elicitar diferentes respuestas emocionales, es decir, que van de la mano. Y es muy difícil muchas veces, digamos, pues establecer una división y es algo artificial, ¿no? Pues Skinner decía que son procesos independientes, pues a lo mejor no lo son tanto, no lo sé. Y por último, como he dicho, pues hay diferentes formas pues de trabajar o de modificar la función de las cogniciones con nuestros clientes y digamos que pues tener en cuenta tanto un proceso operante como clásico, pues a lo mejor sería lo más apropiado o lo más interesante para explorar, y yo creo que por ahí podemos ir. Y muchísimas gracias.